También hemos sido edificados con los testimonios. Y ahora yo quiero compartirles entonces aquello que creo que el Señor colocó en mi corazón para compartirles en esta noche. En Juan capítulo 13, en el versículo 4, la palabra del Señor nos dice así: se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, qué bueno es estar, Señor, en tu casa de oración, juntamente con mis hermanos. Estamos en esta noche para enaltecer y celebrar tu nombre. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones, Señor. Ahora estamos, Señor, delante de tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo pueda calar hondo en nuestras vidas, Señor, y que nosotros volvamos para casa, Señor, libres, sin peso, sin carga, sin culpa, sino abrazados por el amor y la gracia que solo tú, Señor, tienes para darnos. Gracias, Señor, yo te doy en el nombre de Jesús. Amén. Les acabo de leer estos versículos que nos habla acerca de la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos antes de ir a la cruz. Y ese momento era un momento de celebración, y la palabra del Señor nos dice que Jesús estaba ansioso de poder tener ese momento íntimo con sus amigos, con sus discípulos. Entonces la Biblia nos dice que la cena ya había comenzado, ellos habían preparado el lugar, ya estaba todo pronto, y la cena, la celebración había comenzado. Y en medio de esa celebración, entonces, ahora los discípulos ven a Jesús hacer algo sumamente extraño para ellos. Si bien era un acto conocido, pero a su vez era extraño, porque era el propio Jesús el que lo estaba haciendo. El Señor deja, pienso yo, la mesa y se acerca a tomar, por decirlo así, en un lenguaje común, una palangana con agua. Toma una toalla, se la ciña a la cintura, se había quitado su manto, y entonces se empieza a acercar a los discípulos a lavarle los pies. Y esto les provoca un choque a los discípulos, porque los discípulos estaban acostumbrados a ese tipo de acto. Pero ahora, al ver a Jesús, ellos quedan impactados, porque ellos, como buenos judíos, sabían que el que se encargaba de lavar los pies era el siervo, era el esclavo, no era el Señor. Entonces ellos quedan impactados, y si nosotros vamos a mirar en los otros evangelios, cada uno da una perspectiva diferente de ese momento. Mateo cuenta ese momento de una forma diferente, pero Juan quedó tan impactado que él consigue dar detalles específicos de lo que hizo Jesús esa noche, porque realmente les impactó. Jesús toma algo de la cultura y ahora rompe totalmente el molde para traer una enseñanza profunda a sus discípulos. Y esa enseñanza no era simplemente una enseñanza de servicio y de humildad, era algo muchísimo más profundo. Entonces ahora,
Cuando Jesús se acerca a Pedro, ese hombre temperamental, inmediatamente dice: ¿qué? ¿Me vas a lavar los pies a mí, Jesús? Pedro sabía que Jesús no tenía que lavar los pies a él, sino que era Pedro el que tenía que hacer eso. Pedro sabía que no era para Jesús lavarle los pies, y él no quería que Jesús tratara con la suciedad de sus pies. Sabía que no era digno de que su maestro se inclinara a lavarle los pies sucios. Entonces, impactado por eso, le dice: no, Jesús, a mí no. Entonces el maestro, pienso yo, que levanta la mirada y con esos ojos de amor le dice: Pedro, esto que yo estoy haciendo, vos no lo entendés ahora, pero lo entenderás luego. Porque lo que Jesús estaba haciendo, como ya dije, era más que un acto o una enseñanza de servicio y humildad. Era un acto profético. Era algo que Él luego más tarde iría a consumar en la cruz del Calvario. Él se había despojado de su manto de realeza para poder inclinarse a limpiar, a lavar los pies sucios de aquellos hombres. Aleluya. Entonces Pedro sigue con su mente un poco cauterizada, y al no comprender lo que Jesús le está diciendo, entonces él le dice: a mí no me lavarás jamás, Jesús. No vas a lavar mis pies. Imposible. Y ahí entonces Jesús le dice: Pedro, si yo no te lavo, entonces no tendrás parte conmigo. Es que Jesús le iba a entregar la llave del reino a estos hombres. Pero antes de entregarle la llave del reino, necesitaba inclinarse para lavar sus pies y prepararlos para esta gran obra que iría a comenzar después de que Cristo muriera y resucitara. Aleluya. Entonces, el Señor le estaba diciendo: Pedro, necesito lavar tus pies. Quiero que entiendas que en el caminar que te queda por delante a ti y al resto de tus compañeros, muchas veces ustedes van a tener que pasar por este proceso, por el proceso del lavado de los pies. Y es necesario que tomen esta enseñanza, este mandamiento consigo, porque así como yo estoy haciendo con ustedes, entonces ustedes tendrán que hacer con sus hermanos. También tendrán la responsabilidad de inclinarse a lavar los pies. También tendrán que servir a los otros, así como yo hoy los estoy sirviendo a ustedes. Porque si yo, siendo el maestro y el rey de ustedes, me inclino para lavar sus pies, cuanto más ustedes entonces ahora tendrán que inclinarse y lavar los pies de sus hermanos. Aleluya. Jesús le estaba diciendo: Pedro, al lavarte los pies, vos me estás permitiendo que yo reine sobre ti. Si yo no te lavo los pies, entonces no soy tu rey. Fíjese qué importante. Si tú me permites, Pedro, que yo te lave los pies, entonces me estás permitiendo a mí reinar sobre ti. Y si no te lavo los pies, entonces no me podrás llamar rey, Señor. Aleluya. Hay una clave importantísima ahí para nosotros en los días de hoy. Bendito es el nombre de Jesús. Si verdaderamente Jesús es nuestro Señor y nuestro Rey, tenemos que dejarnos que Él nos sirva. Tenemos que dejar que Él trate con la suciedad de nuestros pies. Tenemos que dejar que Jesús nos lave, que Jesús nos limpie. ¿Para qué? Para que podamos tener parte con Él. Porque fue lo que le dijo a Pedro: Pedro, si yo no te lavo, entonces no tendrás parte conmigo. Y esa frase parte, la parte con Él, implica un sentido de pertenencia. En el momento que Jesús se inclina a lavar los pies de sus discípulos, ellos estaban
participando, irían a participar de esa obra gloriosa que iba a comenzar, que había comenzado el Señor Jesús, y la iban a expandir por el mundo. Entonces, el lavado de los pies tenía un símbolo de pertenencia. Le pertenezco a Jesús. Jesús me está lavando los pies, Él está siendo mi Señor. Ahora yo estoy siendo parte de Él y Él está siendo parte de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús estaba sellando en ese lavado de los pies un pacto de amor y de misericordia con cada uno de sus amigos, con cada uno de sus discípulos. Y yo pensando en esto, me vino a la memoria un recuerdo de cuando yo era niña. Mi papá, yo algunas veces le he dicho que fue militar, pero mi papá amaba el campo, y a pesar de que vivimos en la ciudad siempre, en mi casa siempre hubieron caballos, vacas, ovejas, chancho, pato, gallina, tipo el arca de Noé. No tanto así, pero siempre hubieron animales. Yo me crié andando a caballo, me crié arriba de un caballo, aunque usted me ve así con el pelito planchado, y me crié arriba de un caballo. Si le fuera a contar mi historia, me crié trabajando, haciendo ladrillo, cargando carretillas de barro, cargando carretillas de ladrillo, cargando camiones de ladrillo. Si me veían en aquella época decían, no, esta no es Julia, este es un varoncito. Porque yo me ponía una camisa grandota de mi padre, un pantalón, y todo mi pelo me lo enroscaba, me lo ponía dentro de un gorro, y entonces yo me entreveraba entre los peones y allí estaba trabajando con mi papá, porque mi papá era militar, le gustaba el campo y también hacíamos ladrillo. Y en eso, como teníamos caballo, teníamos carro, era nuestro medio de transporte. Entonces una cierta noche o un cierto día antes de que anocheciera, mi papá prende el carro y no sé por qué mi hermano no estaba con nosotros, pero salimos en el carro mi papá, mi mamá y yo. Fuimos al paso de los carros, que quien sabe muchos lo conocen, y entonces mi padre decide cruzar el río. Cuando vamos cruzando el río, estaba crecido, pero mi papá pensaba que no estaba tan crecido. Lo cierto es que cuando vamos a atravesar nos dimos cuenta que estaba bastante crecido y venía creciendo, pero como íbamos en el carro atravesamos. Llegamos al otro lado y empezamos a entrar en el camino por adentro del monte, cuando de repente vemos a dos hombres que estaban luchando con un carro cargado de leña, y ellos tenían una yegua percherona. Para los que conocen de caballos saben que los caballos percherones son esos caballos grandes que tienen músculo, que son justamente para cinchar, para llevar peso. Y nuestro caballo era un caballo común. Un caballo criollo, un gateado mala cara, común y corriente. Al costado de la yegua percherona aparecía nuestro caballo recontra insignificante. Pero mi papá era una persona que le gustaba ayudar a la gente. Y cuando vio a los hombres en este problema, porque ellos estaban cargados y habían quedado con su carro enterrado en el barro, mi padre dice: compañero, ¿qué le pasó? Y ahí los hombres le dijeron: hace horas que estamos intentando sacar el carro de acá y no podemos. Ah, pero no se preocupe, yo le doy una mano, dice mi padre. Bueno, allá mi papá intentó ayudar, empujaban entre ellos y no podían. Aquella yegua no respondía. Era fuerte, era grandota, pero estaba exhausta y no podía, ya no se hinchaba más. Se quedó empacada allí. Entonces mi papá, viendo la situación, dice: bueno, ¿por qué no me deja? Yo le engancho mi caballo al costado y entre los dos hinchan y van a sacar el carro. ¿Y a usted le parece, don Angelillo? Porque claro, miraba la yegua y miraba nuestro caballo y no daba el asunto. Entonces por allá dice: bueno, vamos a ver. Mi padre prende su caballo al costado y claro, cuando mi padre le da la orden al caballo para arrancar, nuestro caballo arrancó, reventó los tiros, los arreos, todo. ¿Por qué? Porque el caballo nuestro se hinchaba, pero la yegua ni se movía. Intentaron otra vez y nada. Hasta que en un momento mi padre dice: ¿qué le parece, compañero? Saque la yegua suya de las varas y yo voy a poner al mío. Y los hombres se miraron y largaron la risa y dice: Angelillo, por favor, ¿cómo usted va a poner su caballo si nuestra yegua no puede?
Imagínese su caballo, un caballo que estaba flaco, un caballo que aparentemente no tenía estructura como para eso. Entonces mi papá dice, y bueno, comprobar no cuesta nada. Vamos a probar, déjeme probar. Total, si lo saca, lo saca. Y si no lo saca, no hay problema. Y el río venía creciendo. Había que hacer alguna cosa, porque si no los hombres se iban a quedar con el carro ahí y tal vez la creciente se iba a llevar el carro con la carga. Entonces sacan la yegua percherona y ponen a nuestro caballo. Cuando yo veo a mi papá colocar el caballo nuestro en las varas del carro, que estaba con una estiba enorme de leña, yo a ese punto de la historia yo ya estaba enojada. Media entre llorando le decía a mi madre, mamá, ¿por qué papá hace eso con nuestro pobre caballo? Y mi mamá me dice, cállate nena, que si no papá te va a retar, me decía. En eso mi padre pone el caballo en las varas, o sea, la parte principal para poder cinchar el carro. Y ahora ve, se cerciora que está todo pronto, y cuando le da la voz de orden, el caballo cincha y hace el caballo. Se quejó, cinchó y se quejó, porque ahora no solamente iba a cinchar, sino que también estaba sintiendo el peso de la carga. Vuelve otra vez mi papá despacio, lo deja descansar, le vuelve a dar la voz de orden, el caballo cincha y consigue moverlo un poco al carro. A la tercera, a la cuarta vez, entonces los hombres le habían puesto unas tablas adelante de la rueda para ver si la podían sacar. La rueda estaba enterrada en el barro hasta el eje, literalmente. Y entonces cuando mi padre a la cuarta vez le da la orden al caballo, el caballo entonces sale con toda la fuerza, parecía que se agarraba así y saca el carro adelante. Y me acuerdo que el hombre siguió, el que manejaba el carro siguió, cruzó el río con aquella carga, y los hombres no podían creer y decían, no puede ser, Angelillo, no puede ser. Imagínense que después de eso nuestro caballo se hizo famoso en el barrio. Cuando algún carro se quedaba atracado, entonces llamaban al Angelillo para que viniera con el caballo, porque el caballo no tenía apariencia. Pero mi papá conocía el caballo que tenía. Tenía sangre, tenía corazón. Aleluya. Y cuando yo pensaba en esta palabra, me vino ese recuerdo y yo decía, Señor, ¿y por qué me estoy acordando de esto? Es porque muchas veces nosotros estamos así como el episodio de ese carro, enterrado en el barro, soportando carga en nuestro lomo. Y ahí, exhaustos, como estaba aquella yegua percherona, sin poder salir, atracados en el tiempo, cargando el peso del pecado, aparece el Señor, aleluya, como se apareció en el Antiguo Testamento. Se aparecía a aquellos hombres para traer liberación, para traer palabra al pueblo, aleluya. Pero eso no bastó. No bastó que el Señor viniera y se pusiera y se presentara de forma esporádica. Él tenía que hacer algo más. Entonces, ¿qué Él hizo? Envió a Jesús para que tomara nuestro lugar. Envió a Jesús para que se pusiera aquella carga pesada del pecado, para que cinchara con esa carga y nos sacara del barro. Pero no solamente eso, la historia no queda ahí, sino que ese Dios, ese Jesús, ese Dios, ese Emmanuel, ese Dios con nosotros ahora, después de que muere en la cruz, asciende al cielo y ya no es Dios con nosotros, ayudándonos a llevar la cruz, a salir del barro, sino que Dios en nosotros. Él está en nosotros. Aleluya. Para que nosotros podamos ser limpiados, ser lavados, para que cuando nosotros miremos hacia la cruz podamos recordar que Él ya cargó con nuestro pecado, que Él en la cruz clavó con la carga y el peso que nosotros
teníamos por causa de nuestra desobediencia. Eso era lo que Jesús en realidad estaba representando en ese momento. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Hey, ustedes van a tener la necesidad de que yo esté ahí y que ustedes puedan ser humildes y rendirse y reconocer sus pecados. Y basta que ustedes abran su boca y clamen, y entonces mi sangre estará una y otra vez fluyendo por ustedes para limpiarlos, para perdonarlos. Aleluya, para sacarlos adelante, así como aquel caballito pudo sacar aquel carro y llevarlo hasta el otro lado del río. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? A veces nosotros nos sentimos fuertes como aquellos hombres se sentían fuertes al mirar a su yegua percherona y decían, bueno, nosotros tal vez vamos a poder. No, hay veces que nosotros no podemos. Necesitamos un poder mayor, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder vencer las cadenas del pecado. Y en esta noche el Señor nos invita, así como invitó a Pedro, así como miró a Pedro y le dijo, Pedro, es necesario que te lave los pies para que tengas parte conmigo. Así el Señor en esta noche nos invita y nos dice, déjame servirte. Déjame que me incline y lave la suciedad de tus pies, porque sabe que siempre nos estamos ensuciando. El ser humano siempre se está ensuciando. Cada día que vamos andando por este mundo, el polvo del pecado se va pegando a nuestros pies. Y es preciso que nosotros no lo dejemos acumular. Es necesario que todos los días podamos ir a Jesús y dejar que Él nos lave, y dejar que Él nos limpie, y dejar que su preciosa presencia traiga alivio a nuestras vidas. Antes de que comenzara la campaña, gracias a Dios ya habíamos recibido alguna preparación sobre eso. El Señor me contacta con una persona que yo conocía de mucho tiempo, una persona que ama a Dios, una persona que sirve a Dios. Y el Señor permitió que nos contactáramos y esta persona comienza a charlar conmigo. Y en la charla yo vi que esta persona daba vuelta mucho con un cierto asunto y no podía entender, no podía descifrar qué era lo que me quería decir. Hasta que en un momento la persona en la conversación empieza a llorar, pero se le caían las lágrimas como un río. Y entonces yo desconcertada, porque la persona me decía, necesito decirte algo, pero no te lo quiero decir, me decía. Y cuando me decía eso, yo le decía, bueno, si no me lo quiere decir, bueno, capaz que se lo puede decir a otra persona y la puede ayudar. Y me dice, sí, pero no quiero decirlo. Bueno, entonces dígaselo a Jesús. Jesús la va a entender y la va a poder ayudar. No, pero es que no puedo ni siquiera decirle a Jesús, no sé cómo decirle a Jesús, me decía. Y yo la miraba con unos ojos grandes porque no entendía, porque me hablaba entrecortado y lloraba, hasta que en cierto momento me dice, no te quiero decir porque no me vas a querer más, porque no me vas a mirar igual. Y cuando me empezó a decir así, entonces yo le dije, epa, ¿cómo así que yo no la voy a querer más, no la voy a mirar más de la misma manera? ¿Qué pasa? Y entonces me dice, no, lo que pasa es que no te quiero decir. Y volví a llorar. Hasta que en un momento me dice, lo que pasa es que yo soy una asesina. Y la persona lloraba muchísimo. Cuando me dice soy una asesina, bueno, yo dije, mató a alguien, no sé. Y entonces me decía, soy una asesina. Y entonces le digo, bueno, a ver, cuénteme, yo no estoy acá para juzgarla, estoy acá para escucharla. Y me dice, sí, soy una asesina porque antes de conocer a Cristo yo me hice un aborto, yo maté a mi bebé. Soy una asesina, maté a mi bebé, me decía, maté a mi bebé. Y es como que estaba trancada en lo mismo y no le salía otra cosa. Y entonces yo la miré y le decía,
pero a ver, cuénteme un poco más cómo fue esto. Sí, yo no conocía a Jesús y como iba teniendo un hijo atrás del otro, llegó un momento en que era tanta la pobreza y ya iba por el quinto, el sexto hijo, entonces decidí hacerme un aborto y maté a mi bebé. Y esto fue cuando, antes de conocer a Cristo, bueno, bien, traté de dejarla que hablara y después agarra y me dice, yo vine a Jesús y hice la oración de entrega, pedí perdón por mis pecados, pero nunca más toqué el tema. En mi casa nunca más se habló del asunto, porque familiares también sabían del asunto, pero nunca se habló más. Pasaron los años y esta persona empezó a servir al Señor y la vergüenza y la culpa la empezó a agobiar y la empezó a atormentar tanto que ella se sentía indigna siquiera de levantar una oración para hablar con Dios. Y como digo, como nos habían entrenado antes para la campaña, entonces en ese momento yo pude abrazarla, llorar con ella, ayudarla, guiarla en una oración, a pedir perdón, a arrepentirse, a soltar ese pasado, a perdonarse a sí misma. Bueno, el Señor me fue guiando y yo la fui llevando en una oración. Y cuando terminamos de orar, quedé un rato abrazándola mientras lloraba. Y después fue hermoso porque hasta el rostro le cambió. El rostro le cambió y ella fue libre porque confesó, porque pudo sacarse ese peso de encima. Es como el cuento que le hice, la historia del caballo y la yegua percherona. A veces no podemos nosotros solos y necesitamos de que alguien venga a nuestro socorro. Pero nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Primero tenemos que sentarnos a los pies de Jesús y dejar que Él nos lave, que Él nos limpie. ¿Para qué? Para cuando veamos a alguien con los pies sucios, en vez de juzgarlo y decirlo, pero mirá, pecador. No, podamos agacharnos, llorar junto con la persona y lavarle los pies, aleluya, para que se sienta dignificada en la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en esta noche el Señor Jesús nos llama y nos invita y nos dice, déjame lavarte los pies, déjame que yo sea parte de vos, para que ahora lo que vos portás de mí puedas dárselo a otro. Y este evangelio y este reino se siga esparciendo. Y este río de gracia, este río de misericordia, este río de amor siga corriendo, siga corriendo. ¿Sabe qué? Nosotros somos iglesia. Y si nosotros nos lavamos los pies unos a los otros y no juzgamos, porque Jesús no juzgó a Pedro y a los discípulos. Jesús miró el corazón y no lo juzgó. Jesús sabía que Pedro iba a meter la pata. Jesús sabía que los discípulos, a la hora que Jesús iba a ser arrestado, se iban a ir y lo iban a abandonar. Pero igual Jesús se inclinó y lavó los pies de ellos y los amó hasta el final. Hasta el final. Aleluya. Y así el Señor hace con nosotros. Nos ama hasta el final. Aunque tengamos nuestros pies sucios, aunque estemos con una carga pesada, aleluya, Él viene y quiere tomar nuestro lugar y quiere cargar nuestras cargas, tomar nuestras culpas, limpiarnos, santificarnos, hacer de nosotros personas que, como digo, podamos llevar misericordia y gracia a otros que la necesitan y podamos poner el hombro a aquel hermano que ya no está, que no puede con su carga, que no puede con lo que está viviendo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En esta noche yo le invito para que se coloque en pie. Que usted pueda aceptar el regalo de Jesús. Jesús nos está regalando gracia. Jesús nos está regalando misericordia. Jesús nos está regalando en esta noche la oportunidad de, antes de tomar la cena, poder abrir nuestro corazón y mostrarle realmente lo que somos. Porque nosotros miramos lo exterior,
Pero el Señor mira el corazón. Aleluya. Él está mirando tu corazón. Y Él no está levantando un dedo para juzgarte. Él simplemente te dice: déjame que te sirva, déjame que te lave, déjame que te envuelva en mi amor, en mi gracia y en mi misericordia. Eso es lo que te está diciendo Jesús en esta noche. Y si de repente tenés alguna carga, algo en tu corazón, esta es la noche. Esta es la noche para liberarte. Porque sabe que la confesión genera libertad. La confesión, el lavado de los pies el uno al otro genera una iglesia fuerte, una iglesia saludable, una iglesia que tiene comunión, una iglesia donde todos son iguales, ni uno es más grande que el otro, ni uno es tan inalcanzable como el otro, todos somos iguales. Aleluya. Cuando nos lavamos los pies unos a los otros. Aleluya. Cuando miramos la debilidad del hermano y no le acusamos, sino que estamos para llorar junto con él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No espere a seguir cargando con el peso, con la culpa durante años. Año tras año, mes tras mes, día tras día. Hoy Jesús quiere llevar tu carga. Hoy Jesús quiere hacerte libre. Hoy Jesús quiere lavar tus pies. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso